Ansiedad de tenerte en mis brazos. ¿Sabía que en las islas el 33% de la población dice sentirse ansiosa o deprimida? ¿Pero en qué consiste ese sentimiento? Hoy descubrimos cómo es vivir con un trastorno de ansiedad. Este es nuestro punto de partida. Yo me sentía ya tan carcomido por la ansiedad que me tomaba un par de pastillas para poder llegar al locutorio a cantar goles y parecer que no pasaba absolutamente nada, pero completamente roto por dentro. Oye, voy a intentar no estar nerviosa. Estás nerviosa. Voy a intentar no preocuparme por... Te preocupa. Y es que la vida de una persona ansiosa es así. Tranquilízate, que creo que es la peor palabra que le puede decir a una persona ansiosa. Cuando ella me dijo, vamos a la playa la primera vez, obviamente le dije que no. Lloraba un montón, por favor. Lloraba muchísimo. ¿Por qué te llamaban Cuidado? Porque tengo una madre súper protectora que cuando salimos al mundo real, el mundo real te da una hostia y acabas viendo peligro donde no lo hay. Es el caldo de cultivo perfecto para que la ansiedad venga. Teresa, ¿y cuántos apartamentos llegabas a hacer al día? Lo reglamentario eran 14. Es un estrés constantemente. ¿Esa ansiedad te generaba vómitos? Durante y cuando llegabas a casa. La pandemia de COVID-19 ha sido una de las grandes causas de los trastornos de ansiedad. Solo en el primer año, la cifra de pacientes se incrementó en un 25%. La patología se ve marcada por la ansiedad, que te hace prisionero del miedo, te mantiene en posición fetal para combatir los ataques de pánico, te hace llorar, tú le hablas al cerebro, a tu cerebro te hablas a ti mismo diciendo, no, para, no llores. Y tú sabes que te estás hablando a ti mismo, pero no puedes parar de llorar. La ansiedad es una reacción emocional y fisiológica que tenemos todos los seres humanos simplemente por el hecho de vivir. Y es una reacción que nos prepara para afrontar o bien para escapar de una situación que la persona percibe como amenazante o lo percibe como un peligro. El problema es que no siempre la ansiedad es proporcional a la sensación de amenaza y muchas veces también la amenaza no es real. Y ahí es cuando podríamos hablar de lo que es una ansiedad desadaptativa. Reciban el saludo cordial de un servidor y picapedrero, Juan Carlos Castañeda. Hasta mañana, muy buenos días. Y no lo olviden, será por dinero. Juan Carlos, ¿cómo te enfrentas a la ansiedad siendo locutor de radio? Pues prácticamente no me pude enfrentar. Cuando ya me atacó de manera frontal y absoluta, fue cuando dije hasta aquí puedo llegar. Combatí las primeras embestidas tirando de ansiolíticos, todo con prescripción del facultativo, del psiquiatra, pero recuerdo que era la época en que podías estar en la calle pero no podías entrar a los estadios. Entonces yo tenía que transmitir los partidos por televisión, los partidos en casa del Heliodoro por televisión. Y yo me sentía ya tan inseguro, tan carcomido por la ansiedad y por una sensación de nerviosismo, de temor que luego iría siendo más creciente, que me tomaba un par de pastillas para poder llegar al locutorio a cantar goles y parecer que no pasaba absolutamente nada, pero completamente roto por dentro. ¿Y en qué momento, después de 37 años de oficio, diciendo, lo he hecho todo, sin ningún tipo de problema, en qué momento dices, me tengo que ir para mi casa? Es que no podía más. O sea, llegó un momento ya de tristeza, de incapacidad, de frustración, de inseguridad. Venías temblando. Juan Carlos, ¿cómo definirías esos momentos en los que la ansiedad era insoportable? Un túnel infinito, kilométrico, un túnel sin salida. Y en ese túnel no ves luz, no ves salida, no hay futuro. Es un túnel en el que yo no tuve tentativas de autólisis, pero sí pensaba que si al día siguiente amanecía muerto, me hacía un favor a mí y a todo mi entorno, porque también castigas al entorno. Y todo esto coincide, meses arriba, meses abajo, con la pandemia. ¿Cómo cambia la pandemia tu vida? Te afecta porque es un momento de incertidumbre, de lucha, de ver el sufrimiento. La aparición de la pandemia supuso un aumento de ansiedad
pero también ha supuesto también un aumento de la incidencia en otros trastornos de salud mental en general, ¿no? Como por ejemplo trastornos de ansiedad, estrés postraumático, fobias, tics. Te llenas mucho del dolor de la gente, eres receptivo, es una persona modestamente sensible, entonces te vas empapando de todo lo que vas oyendo. Cuando Juan Carlos cae, cuando es diagnosticado, ¿dónde te refugias? Mi refugio en los momentos críticos era un sillón. ¿Un sillón? Un sillón. Ahí me ponía en posición fetal cuando me venían los ataques de ansiedad y me ponía a rezar literalmente y tomabas las pastillas y empiezas a pedir que las pastillas te hagan efecto inmediato para relajar todo ese nivel de miedo, de inseguridad, de vulnerabilidad, de caos, de que no eres nada, eres una hormiga. Juan Carlos, ¿en qué momento empieza la recuperación? Cuando ya los ataques de ansiedad son esporádicos, se vacían en el tiempo y tú vas cobrando más niveles de tranquilidad, desaparece el llanto casi permanente, las ideas no son tan negativas, no tienes ideas suicidas y empiezas a darte cuenta que estás caminando despacito y te lo van diciendo los terapeutas, ¿no? Vas bien, tranquilo, vas bien. Esto yo creo, modestamente, que esto no se cura nunca, sino que te recuperas. ¿Y apoyo en el entorno, Juan Carlos, a tu alrededor? Todo el del mundo. Y por eso uno de los lastres que llevo conmigo es que no estuve a la altura de las circunstancias con mi entorno. Me lo dieron absolutamente todo y yo les pagué con esa confusión de un día un criterio, un día es blanco, otro día es negro. Bueno, pero estabas mal. Sí, pero la gente del entorno lo pasa fatal, te ve sufrir y sufre, pero es que además los vuelves locos. Que eres un profesional reputado, muy reconocido, con una larguísima trayectoria. ¿Eso no te condiciona a la hora de hacer pública tu situación? No, porque yo quiero ayudar. Yo no soy un ser especial, pero yo quiero ayudar. Muchísimas gracias por habernos contado tu historia, toda la suerte del mundo y te seguiremos encontrando en las ondas por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Ahora. Ya hemos visto que cuando la ansiedad toma el control, se manifiesta de diferentes maneras, algunas más limitantes que otras. Los temblores, por ejemplo, han impedido realizar su trabajo a Tania, víctima de violencia machista. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Bien, algo nerviosa. Tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué estás nerviosa? La entrevista me genera un poquito de ansiedad. Hemos visto tu vídeo de TikTok y hemos visto cómo no te respondían las manos, cómo te temblaban las manos al comerte un yogur. ¿Cuáles son los síntomas y cuál es el origen de esto que te está pasando a ti? Los síntomas son varios. Empezaron por un tic en el ojo, tic en el labio, temblores en algunas ocasiones, una entrevista, un choque, alguien que te diga algo que te incomoda, pero en ocasiones. Llegó un punto en el que era tal que empecé de mañana a noche y me duró como unos 2 meses. ¿Tú por dentro cómo te sientes cuando tienes ansiedad? Es angustia, es una angustia brutal, porque es una mezcla entre angustia, miedo, nervio. No te reconoces, porque dices, ¿qué me pasa? De repente brotas, no sabes por qué y te ves así. ¿Qué episodio de tu vida te ha traído hasta aquí? Fue un episodio feo, fueron 14 años con mi pareja, era el papá de los niños, y después de esos 14 años, un familiar se puso en contacto con el 016, vieron indicios y hizo una denuncia por violencia de género. Durante 14 años estuviste sometida a esa situación. No te percatas de que te esté maltratando, tú asumes que es algo normal su comportamiento. ¿Pero había violencia física, Tania? No, esa es la cosa. Uno piensa, como no me pega, realmente te piensas eso, como no me pega, pues le tolero y le paso ciertos comportamientos. ¿Pero qué ocurría? Pues bueno, desde la ley del hielo, ignorarme 3 días en mi propia casa, chillarme, ridiculizarme, mentiras, infidelidades.
puñetazos en las paredes, era su forma de desahogo. Una situación de maltrato continuo, de humillación, de desvalorización hacia una persona que puede desencadenar un trastorno de ansiedad importantísimo y que puede tener su gran repercusión, ¿no? La explicación que me dio la psicóloga de igualdad fue que es como si estiraras un elástico 14 años y lo soltaras. Lo primero que va a pasar es que tiembla. Y eso fue lo que pasó con mi cuerpo. Estuve en tensión y cuando ya solté, que fue el juicio y el post, cuando ya caí en lo que realmente me estaba pasando... ¿Tu casa se convirtió en un refugio para Sí. ti? Después del juicio hasta la actualidad, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Pues unos 2 años y medio, 3 años. Lo tienes muy reciente aún, ¿no? Pasé de ser la persona A a la persona B. Yo bailaba, estaba en conciertos, trabajaba en la radio, o sea, todo lo que yo era, dejé de serlo. Ya no podía estar al lado de gente, no podía estar en masificaciones, en centros comerciales, me sudaba la nuca, me daba náuseas. Ya me levantaba directamente con ganas de vomitar todas las mañanas, todas. El ataque de ansiedad puede tener los siguientes síntomas físicos: taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, temblores, eso digamos a nivel físico. Luego a nivel psicológico suele venir acompañada también con una serie de creencias que son bastante limitantes, como por ejemplo pensar no soy capaz de hacer esto no es para mí. ¿Sigues teniendo esos síntomas? Sí, sí. ¿Te sigues levantando con náuseas? Sí. ¿Qué piensas cuando te levantas así? No se puede evitar porque la vida ha seguido y me quedé con 2 niños. Mateo era súper peque, Tiago tenía 5 añitos, ahora tiene 9. Y es luchar, luchar, luchar. Entonces no dejas que caigas en eso. Empiezas, no puedo estar así, no puedo estar así. Entonces al día siguiente te levantas con esos síntomas. Oye, voy a intentar no estar nerviosa. Estás nerviosa. Voy a intentar no preocuparme por... Te preocupa. Y es que la vida de una persona ansiosa es así, de mañana, noche y madrugada, preocupado. Por la noche, que además las noches qué complicadas son, ¿eh? Que es cuando vienen esos pensamientos aterradores. Todo. ¿Qué te pasa por la cabeza ahí? Pues sobre todo con mis hijos, suele pasar con mis hijos. Después de vivir esas situaciones, pues uno piensa, quiero darles la mejor vida, yo tengo que estar bien, que es lo que me he exigido desde que me separé. Una de las cosas que me dijo la psicóloga pues un poco fue eso. Uno se autoexige. Cuando se autoexige, el nivel encima de ansiedad se duplica. ¿Estás tomando medicación? Actualmente no. Es más, creo que las primeras cosas que yo le dije a mi psicóloga es que yo no quería medicación. Y realmente llegó un punto en el que la tuve que tomar por rescate, como quien dice. Los ansiolíticos, las llamadas benzodiazepinas, suponen tratamientos rápidos y eficaces, pero no van a solventar el problema de la ansiedad como tal, ¿no? Es como un calmante para la situación aguda. Y de hecho, lo recomendable es que esa persona no tenga este tipo de tratamiento más de 2-4 semanas en una ansiedad aguda. Yo decía que yo no podía ser una madre ausente, que ya bastante habían tenido con tener un padre así. Muy pocas veces, o ninguna, deja que me vean llorando, pero cuando me ven lo pasan, pero sumamente mal. Cuando me brotaron los temblores, yo lo primero que pensé que era algo neurológico y fui a mi doctora corriendo, la llamaron, bajó y le digo, quítame esto, o sea, ya, quítamelo. Y me decía, tranquilízate, que creo que es la peor palabra que le puede decir a una persona ansiosa. El corazón me iba a 1000, yo decía, un día me va a dar algo en el corazón, no te explicas el por qué. Entonces, cuando caí en manos de la psicóloga de igualdad, importante que me dijeron fue que hiciera ejercicio. Tania, estamos llegando al lugar donde practicas deporte. Sí. Tú trabajas con pacientes críticos y cuando tenías esa reacción física, Pues, ¿cómo manejabas el material? muchas veces salía como lanzado de las manos. Fue un poco el detonante para yo estar de baja o no coger más contratos. Salían las vendas, los esparadrapos, el Si le iba a dar una sonda o caía, literal. Se caía. Sí, caía. Fíjate qué sensación de impotencia tiene que tener uno cuando le pasa eso. Sí. Pero me dices que ya estás mucho mejor y eso me alegra, ¿eh? Sí. Te felicito. Gracias. ¿Y el modo de haber contenido esos temblores ha sido haciendo ejercicio? Pesas. ¿Pesas? Pesas. Pues venga, vamos a darle un poco al músculo y a seguir avanzando, ¿no? Que esto es un proceso lento, pero que funciona. Sí. ¿Qué tal el resultado te está dando? Súper. La verdad es que me ha cambiado todo. Me ha cambiado la mente, me ha cambiado el cuerpo, me ha cambiado el humor. Bastante. Y la socialización, de Sí. cómo te estás sintiendo tan rodeada de gente. Llegas a un tope de tolerancia, o sea, ya no te cargas tanto de que la gente parece que está hacinándote, sino
poquito más de liberación. O sea, no notas tanto la presión ni el agobio. Bueno, eso también te ha ayudado, supongo, a mejorar las relaciones con tu familia, ¿no? Con tu madre, que es uno de tus principales apoyos y al mismo tiempo también la primera persona con quien desarrollaste un escudo, ¿no? Sí. Me costó, con mi madre me costó un montón. Me costó porque la quiero con locura, como cualquier hija, cualquier madre. Pero fue chocante que la persona que más me entendía no me entendiese en ese momento. Ahora se ha sanado esa relación con tu madre. Claro, claro. Sí. La quiero con locura. El estigma que rodea las enfermedades mentales no ha desaparecido, pero cada vez se alzan más voces que quieren visibilizarlas. Y es de agradecer que personajes públicos estén dando un paso adelante. Estos gestos pueden ayudar a que la ansiedad sea más conocida y la gente que no está diagnosticada sepa reconocerla. Llegué a agobiarme por casi todo. Empezó en una guagua y se fue expandiendo. No poder huir de un sitio me generaba muchísima ansiedad y claro, el avión es la máxima expresión de un lugar del que no puedes salir. Recuerdo un viaje en el que fui agarrado a mi expareja todo el trayecto, sudando y temblando. El primer viaje que volví a hacer en avión después de 2 años lo hice con mi psicólogo, fue una terapia de acompañamiento. Hola, Aarón. Hola, ¿Cómo Patricia. estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Por qué estamos en el Parque Sanabria? ¿Hay algún episodio, algo que te recordara a tu etapa de la ansiedad? Este era un recorrido que tenía que hacer siempre porque yo estudié por ahí para abajo, por el Toscar para abajo. Y muchas veces venía de mi casa y ya venía con la matraquilla. Ya cuando estaba iniciándose la ansiedad, sabía que algo me pasaba, no sabía qué era. Y sabía que se me activaba en sitio. Yo pensaba que se me activaba depende del sitio, ¿no? Porque al principio, cuando no tienes herramientas, piensas que son los lugares o las cosas ajenas a ti en vez de tú mismo, ¿no? Y este camino muchas veces lo recorría y a mitad me daba la vuelta y me volvía a casa, porque no era capaz, ¿no? O me daba pues, ganas de vomitar o estas cosas de los nervios. A veces lo conseguía llegar hasta clase, otras veces no conseguía llegar hasta clase. ¿Cuándo le pusiste nombre y apellido a la ansiedad? Pues yo creo que tendría unos 19 años o así. Yo estaba siempre en casa, siempre sintiéndome que estaba enfermo. Y una amiga volvió de la biblioteca a estudiar y me trajo una fotocopia de un libro donde se narraban todos los síntomas que yo tenía y donde explicaba que era parte del trastorno de ansiedad. Entonces, ahí, por lo menos, ahí me relajé algo, porque dije, vale, cuando sientes que mucha gente tiene lo que tú tienes, que no es que te esté pasando algo muy loco a ti solo, ¿no? La ansiedad es algo que afecta a todo el mundo por igual. Pero sí que hay que decir que no cualquiera puede sufrir de ansiedad. No conozco a nadie, por lo menos de las personas que yo conozco, que no la haya experimentado nunca, ¿no? Suele haber factores predisponentes o características, a veces incluso de la personalidad o del carácter de la persona, que le predisponen a la ansiedad. ¿Y qué hiciste a partir de ese momento? La terapia fue la que realmente me ayudó en ese momento. ¿Y qué tipo de terapia tenías? ¿Te mandaban fármacos? ¿Te mandaban a hacer deporte? Porque al final, cuando todo es mental, cada persona supongo que es un mundo, ¿no? Yo pasé por por un par de centros psicológicos. También pasé por psiquiatría, obviamente, porque pensé, necesito bajarme los niveles de ansiedad como sea. Y estuve durante muchos años con medicación de ansiolítico y también con antidepresivos una época. No condeno la farmacología, pero está claro que no es la forma de manejar la ansiedad, que te dan herramientas y las herramientas te las da un terapeuta. Hay cierta medicación que nos ayuda mucho a que el paciente progrese con respecto a la terapia, ¿no? Incluso que se potencien los efectos. Los psiquiatras utilizamos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Este tipo de tratamientos son muy efectivos en los trastornos de ansiedad, también son efectivos en los trastornos depresivos. Sí tenemos que mantenerlos a medio o largo plazo para poder encontrar esa respuesta que todos buscamos. ¿Te pudiste apoyar en tu familia? ¿Fueron un factor importante? Obviamente, es importantísimo tener gente al lado que te apoye. En mi caso, obviamente, tengo una familia maravillosa.
también con sus cosas de ansiedad, obviamente. Todo esto es hereditario y aparte es muy educacional también. Tengo la típica madre canaria, que el niño lo que haga falta para que esté bien. Y Aarón, ¿por qué te llamaban Cuidado? Pues porque mi madre me va a matar. Porque tengo una madre de estas de Canarias que Protectora. Que es súper protectora, que no quería que pasaran sus hijos lo que ella pasó y nos cuidó tan bien y tanto que cuando salimos al mundo real, el mundo real te da una hostia. Cuidado, 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 se te va metiendo en el corazón y en el alma. Y acabas viendo peligro donde no lo hay. Y ahí es donde la ansiedad es el caldo de cultivo perfecto para que la ansiedad venga. Y si encima no sabes manejarla, pues se desarrolle y se tumorice tanto como me pasó a mí. ¿Cómo está el Aarón de ahora? ¿Más tranquilo? Dice mi psicólogo, los que somos sensibles a la ansiedad seremos sensibles a la ansiedad toda la vida. La ansiedad para mí ha sido un gran maestro. Para mí, para actuar, ese nivel de tensión yo lo necesito. Lo que no puedes es descontrolarse, ¿no? Hola, soy Víctor y vivo con ansiedad. Bueno, la verdad que ahora mismo me encuentro mucho mejor, no es por épocas. ¿Te encuentras mejor? Míralo en Google, a ver si eso va a ser... Usada en el pecho. Bueno, a veces viajar está bien, ¿no? Para dejar la ansiedad atrás. Los aviones se caen. Es verdad, me quedo. Me pareció muy curioso el sketch que hiciste con el hombre de la licra amarilla. ¿Cómo se te ocurrió hacerlo? ¿Eso era al principio o ya cuando llevabas tiempo con la ansiedad? Ya cuando llevaba mucho tiempo. Fue ya cuando la tenía manejada y mi psicólogo me alentaba, ¿no? Como sabes a lo que me dedico, deberías hacer algo, ¿no? Y bueno, era como una persona que convivía con la ansiedad, porque al final era como la gran enseñanza que había sacado, es que tenemos que convivir con ella. Es como, hay que aprender, es como si tienes almorranas, pues las almorranas te enseñan a que debes comer unas cosas, a que otras cosas no las puedes comer, y tienes que convivir con ellas porque sabes que si no van a estar ahí, ¿no? Pues la ansiedad es lo mismo. Sabes que si te dejas, que si no sales de casa durante un mes, cuando salgas la vas a tener ahí esperando por ti. ¿Te parece que hablemos un poquito más en el terreno profesional en un lugar más adecuado? Lo que tú quieras. Pues Robin venga, Serbaski. Vamos a donde tú quieras. Vamos, vamos. Estamos un poco en tu ambiente, ¿no? ¿Recuerdas haber sufrido algún episodio de ansiedad antes de subirte a un escenario? Y recuerdo anular actuaciones cuando era más pibe, vomitar casi siempre antes de una actuación, querer anular, estar intentando convencer de que no se hiciera. Estuve 2 años metido en mi casa en una época. Salía, pero muy poco y muy controlado. Y lo único que hacía lúdico era el teatro. Está por encima incluso de mi miedo, el amor por mi oficio. ¿Y el hecho de haber estado tanto tiempo limitando un poco tu vida social, te ha condicionado laboralmente? Dije que no a muchísimas cosas que hubieran podido ser. Vete a saber tú qué, ¿no? A lo mejor nada, o a lo mejor mucho. El hecho de ser una persona tan visible y tan querida por los canarios, haber hecho público que sufres trastorno de ansiedad, ¿no te ha hecho más vulnerable? La gente dice, qué valiente. Te digo, para mí no me parece un superpoder. De hecho, es horrible, ¿no? Tener un trastorno de ansiedad. Pero no siento mayor vulnerabilidad que la de salir aquí y desnudarte de tu vergüenza para intentar hacer felices a los demás. ¿Qué le dirías a esa gente que sufre ese trastorno? Que yo llegué a ir a Japón 2 veces, ¿sabes? De no poder ir a Gran Canaria en avión. O sea que yo soy la prueba de que se puede. Si yo pude, cualquiera puede. De pronto un día empiezas a temer que sufras un ataque de pánico en ciertos lugares o en ciertas situaciones. Esto puede llevarte a evitar ciertos sitios y cada vez encerrarte más hasta no salir de casa. La agorafobia ha hecho su aparición. Sé que hay cosas que me digo. Con la muerte de mi padre, la ansiedad llegó a mi vida. El miedo a desarrollar estos ataques de ansiedad hizo que me diera agorafobia, con la cual sigo combatiendo a día de hoy. Si no hubiera roto el hilo. Mi vida era, por la mañana estudio, biblioteca y por la noche y los fines de semana fiesta siempre. La vida de un estudiante universitario. ¿Cuándo llegó la ansiedad a tu vida? Lo de mi padre fue en agosto de 2010 y en mayo de 2011 yo creo que ya mi cabeza me dijo hasta aquí. Y me dio una crisis de ansiedad brutal en la que me desmayé varias veces. Y entonces, claro, en ese momento en cuanto yo perdí el control de mí y no entendí qué me pasaba, pues me empezó a dar un poco de miedo empezar a hacer cosas. Me fui encerrando cada vez más hacia adentro. Primero me costaba salir de mi calle, luego no salía de mi casa y por último dejé de salir de mi cuarto y de mi cama. La agorafobia, cuando ocurre, puede ser muy invalidante para la persona porque deja de hacer cosas
que normalmente no suponen una amenaza real para otras personas, como por ejemplo podría ser poder subir en un ascensor o estar en medio a lo mejor de un concierto con una multitud de personas. Son situaciones que la persona evita por miedo a que en ese momento pudiera tener una crisis de pánico y no pudiera obtener una ayuda, ¿no? ¿Y qué supuso para ti estar encerrada? Muy agobiante al principio, sí, porque ese cambio y sobre todo también con los amigos siempre llamando, ¿qué te pasa? Mis amigos no me entendían porque, claro, tenían 20 y pocos años. Pero no querías cambiarlo. Quería, sí quería, pero me costaba horrores. ¿Cuál fue la peor experiencia que viviste con esta agorafobia? Muchas lágrimas cada vez que me enfrentaba a algo. ¿Y quién te salvó de ese agujero? Mi madre. Mi madre era la que estaba siempre... me emociono. Mi madre era la que estaba siempre ahí. Era la que me decía, no, tú no puedes estar ahí. Levántate, vístete, que nos vamos. Bueno, Paqui, ¿a dónde vamos esta tarde? Pues a Las Teresitas. ¿Qué recuerdos te trae ese lugar? De todo lo que viví con mi hija, la verdad que sí. Los primeros trayectos fueron con mucho miedo. Cuando ella me dijo, vamos a la playa la primera vez, obviamente le dije que no y que no aceptaba que me obligara, pero claro, ella no se quiso quedar con el no y tuve que ir obligada y con miedo. En ese momento ya me había encerrado totalmente en casa. No salía ni siquiera de mi habitación, no salía ni de la cama. Levantarme de la cama me mareaba y quería volver rápido a ella. Recuerdo, para empezar, lo libre que me sentía, porque es verdad que el agua ayuda muchísimo. El proceso es que como me encerré tanto, luego tuve que ir saliendo de forma paulatina, irme cada vez más lejos. Primero intentar hacerlo por el barrio, con gente, luego sin gente, yo sola. Y luego pues ir afrontando lo que es el proceso de ir en coche, cada vez más lejos. ¿Te aterrorizaba ir en coche? Muchísimo, muchísimo. Es que... Me aterrorizaba ir tan lejos, o sea, sentirse lejos de su casa. ¿Qué le proponías hacer quitando venir a la playa para que ella se moviera? Primero empezamos a ir a la laguna, luego a Tacoronte, luego al puerto y luego a Garachico, que no llegamos. Fue muy duro, muy duro. Y no tenía dónde dar la vuelta, tuve que llegar a Garachico. Y ella, al regresar, nada más que el regreso, ya se sentía como más tranquila, porque lloraba un montón, por favor. Lloraba muchísimo. Y nada más que dar la vuelta y verse ella que regresábamos a casa, que estábamos en regreso hacia casa, se calmó bastante. Cristina tuvo la suerte de contar con el apoyo de su madre Coraje, pero a Katia, nuestra siguiente invitada, se le derrumbaron casi todos sus apoyos, incluso los que le brinda la ciencia para tratar la ansiedad. Tengo 27 años, sufro de un cuadro depresivo ansioso resistente a tratamiento farmacológico y a psicoterapia. Llevo así más de 10 años, esto unido a trastornos de la conducta alimentaria y a día de hoy intentando buscar una alternativa, sigo buscando tratamientos y esperemos que podamos dar con la solución. Pues bueno, chicas, esta es mi situación ahora mismo, espero que la entiendan y como siempre, muchísimas gracias por el ánimo y por la comprensión. Bueno, Katia, estabas grabando un vídeo para tu canal, un canal donde también intentas abrirte y que la gente sea un poco partícipe de tu realidad. Sí, recibo un feedback muy bueno que también me da mucha pena porque veo que hay mucha gente que sufre de esto, ¿no? Y que lo padece. Recibo muchos mensajes, tengo una comunidad, digamos, pequeñita en comparación a las comunidades que se dan hoy con estos algoritmos locos de las redes sociales, pero una comunidad muy pequeñita, muy fiel y muy agradecida. Aunque crean que no, ustedes me ayudan mucho el hacer algo que me haga sentirme realizada. Me gustan mucho las redes sociales y esta es mi plataforma. Has probado muchísimos psicólogos, has ido también a muchísimos psiquiatras, pero bueno, ha sido un camino muy duro, no te encontrabas a ti misma, tampoco te sabían decir qué era lo que te pasaba. Mi proceso ha sido bastante complicado porque he pasado por muchísimos especialistas y nadie nunca pues, me ha sabido ayudar. De hecho, he ido hasta profesionales que me han dicho que la culpa no lo tienen los profesionales, que la tengo yo. O sea, he recibido ese tipo de frases y realmente es que nunca me han dado un diagnóstico como el que me han dado por último, que ha sido un cuadro ansioso depresivo resistente a terapia farmacológica y psicoterapia. Bueno, acabo de hacer terapia y qué duro esto de verdad. No puedo más, tío, no puedo más. Me estoy consumiendo y me estoy hundiendo. Es muy complicado.
Uno de los mayores factores que hacen que una persona sea resistente, por llamarlo así, es la no adherencia, es decir, los olvidos de medicación o la falta de regularidad a la hora de tomarlo, ¿no? Y simplemente muchas veces hay pacientes que no responden a tratamiento y no llegamos a identificar el porqué. Esa es la auténtica realidad. Tengo un cerebro resistente al tratamiento y esto hace que cualquier tratamiento farmacológico que me han intentado recetar no haga efecto en mí y que la terapia pues tampoco tenga éxito. Katia, tus problemas llegan en la adolescencia con un trastorno de la conducta alimenticia. Eras una chica muy jovencita. Yo empiezo a los 14 años a tener unas conductas un poquito extrañas. Empiezo con un hambre emocional muy fuerte, yo dejé el deporte, entonces empiezo a tener mucho rato libre, mucho tiempo en mi casa, vengo de una familia muy desestructurada, entonces, bueno, todos estos problemas al final los estaba viviendo y el estrés se me manifestaba de esa manera, ¿no? Y ya a los 17 empiezo a tener muchos problemas en mi casa, se da una circunstancia muy estresante durante un periodo de tiempo muy corto y ahí empieza la depresión. Estuve con una pareja que me fue infiel, era una niña, yo no tenía en quién apoyarme, entonces al final yo no supe gestionar todo esto. Y, bueno, un poquito se fue haciendo como una bola de nieve y sufro mi primer ataque de ansiedad que, bueno, lo recuerdo como si me estuviera dando un infarto. Y yo siempre digo que desde ahí yo no soy la misma persona. La ansiedad de por sí es un desequilibrio emocional que se produce en determinadas circunstancias cuando el estrés desborda las capacidades del individuo para tolerarlo. Si digamos que el ritmo normal de una persona, el equilibrio emocional, sería continuo y rítmico, la ansiedad sería directamente como una superación del umbral de tolerancia que puede tener un individuo para tolerar el estrés. Aunque hay pacientes resistentes a los fármacos, la medicación sigue siendo una de las patas sobre la que se sustenta la recuperación de los afectados por trastornos de ansiedad. Would you hold me if I told you? Elizabeth, ¿cuándo nació en ti la ansiedad? Primero empecé en la época escolar, que tuve una época de bullying. A raíz de ahí hubo un desencadenante, que fue el fallecimiento de mi abuela. En ese entonces tuve mi primera relación de pareja, con mi primer novio, 8 años, que generó que debido a mi enfermedad, después de 8 años no aguantase la situación y una ruptura amorosa. Y cuando empecé a encaminarme, que empecé a salir, de que empecé como a ver la luz después del túnel, pues también llevé una época de acoso laboral y eso me desarrolló que a día de hoy tengo una incapacidad permanente. La vida de una persona es como un tablero de juego. Es muy común que esa persona vea que la gente de su entorno no entiende bien su problema, no es capaz a veces de ponerse en los zapatos de lo que le está sucediendo a esa persona. Ahí podríamos decir cómo diferentes áreas de funcionamiento de la persona empiezan a deteriorarse, como por ejemplo en la familia. Otra área fundamental que suele verse deteriorada, por ejemplo, es la laboral. La pareja, por ejemplo. La pareja podría también empezar a alejarse. Normalmente ya cuando la persona llega a esta situación empieza también a plantearse que necesita ayuda externa, necesita ayuda profesional, pues porque salir solo o sola de estas situaciones habitualmente es muy complicado, por no decir muchas veces imposible, ¿no? Elizabeth, a día de hoy sigues conviviendo con la ansiedad. ¿Y cómo se manifiestan esos síntomas? Es como cuando una persona está viendo una película de terror que te empieza a dar miedo, me dan una angustia que me entra por la boca del estómago y no la puedo controlar, luego me ataca el pecho, me da ansiedad. Llega un momento en el que dependiendo de la situación, si es más grave o menos, te paraliza, te empiezan a temblar las piernas, no puedes comer, cada vez que vas a comer el alimento no lo aguanta el estómago. Hablarás de síntomas. ¿Cuál crees que ha sido el desencadenante de que tú hayas desarrollado todo este tipo de crisis de ansiedad que has sufrido? Cogí un trabajo de profesora. Desde que empecé a trabajar ya no podía. Estuve 1 mes y medio y en ese mes y medio bajé 16 kilos. A mí me creaba un infierno. Yo llegaba, sabía que iba a dar la clase y ya me empezaba a dar una angustia, una ansiedad, taquicardia, a temblar. Llegó a tal punto de que yo necesitaba llevar a un familiar al centro de trabajo y sentarlo allí como un alumno para sentir el apoyo de que no estaba sola. Para sentirte, de alguna manera, segura. Para sentirme segura. Este es el lugar que te quería enseñar porque es un lugar donde yo me refugié en esa época en la que llegué a tocar fondo. Tocó fondo cuando llevaba una relación de 9 años y llegó mi pareja y me dejó porque se cansó de mi enfermedad. Y entonces yo desemboqué
en un intento de suicidio. No asimilaba la situación y estuve en el hospital ingresada. Después de todo ese proceso tan complicado, Elizabeth, ¿cuándo cambias el chip? Intento buscar otro trabajo y en un principio yo me enfocaba para salir de mi ansiedad trabajando. Desde por la mañana hasta altas horas de la noche y no quería ni salir ni a comer. Me pusieron un microondas y una nevera que teníamos allí. Los compañeros y todo se llegaba a generar piques porque los clientes vienen y preguntan por ti o porque tú englobas todo. Entonces ahí empecé a tener acoso laboral en el trabajo. Pues ahí tuve una recaída en la que llegué a estar muy mal y en casa y no resurgía. Entonces llegó un momento que eso me inhabilitó y llegué a tener una incapacidad laboral para trabajar. Conocí las asociaciones en las que colaboro. Estoy en AFE Salud Mental y en la Federación Salud Mental Canarias. Y entonces eso fue lo que me ayudó a salir de la situación en la que yo estaba. La precariedad laboral está estrechamente relacionada con los trastornos de ansiedad. Lo ideal sería, lógicamente, eliminar esa precariedad de nuestra sociedad, pero mientras los responsables de ello no se pongan manos a la obra, la pelota está, tristemente, en el tejado de psicólogos y psiquiatras. A pesar de que yo hoy en día estoy jubilada, llevo más de 15 años que no trabajo, aún en día hoy me levanto yo con pesadilla, como que todavía estoy haciendo apartamentos y habitaciones y no llego a terminar, me levanto con sudores hasta que yo me levanto y veo que no es nada más que un sueño y me quedo tranquila. Una situación pues, de estrés mantenida en el tiempo, por ejemplo, exigencias laborales que a las que la persona no les puede dar respuesta, sí pueden derivar en un trastorno de ansiedad. Teresa, en esta zona tan turística por donde estamos paseando, vemos mucha gente que viene de vacaciones, que viene a relajarse, a pasarlo bien, pero en cambio a ti no te trae muy buenos recuerdos, ¿no? No. ¿Por qué? No, porque yo estuve mucho tiempo sin pasar por aquí porque esto me producía una ansiedad. Era un trabajo muy duro el tuyo, ¿no? Sí, mucho, mucho. Yo no sé cómo estará hoy en día, pero sí que en aquella época era bastante estresante porque no tienes vida. Es que solamente era trabajar, sin contar que fuera del trabajo tenemos vida también. Teresa, ¿y cuántos apartamentos llegabas a hacer al día? Los reglamentarios eran 14, luego ya 3 más con salida y luego más todavía, 2 más si en caso faltara alguna camarera de piso. Era estresante, de verdad que era un malestar constantemente, era mucha migraña, mucho malestar, vómito, constantemente estaba irritada por todo. Decías que esa ansiedad te generaba vómitos. ¿Eso te pasaba mientras trabajabas o cuando ya llegabas a casa? No, durante y cuando llegabas a casa, un estrés constantemente. Vamos a ver, si tú protestas, lo primero que te dicen es que si no te interesa hay otros trabajos. Y detrás de eso hay una hipoteca, hay unos hijos, hay una guardería, hay una serie de cosas que tú tienes que aguantar. Para una vez que cojo una baja, la empresa me echa del trabajo. Eso añadió también más estrés a tu vida, ¿no? Exactamente. ¿Llegaste a estar en tratamiento en la época más difícil para ti? Sí, tomaba ansiolítico y incluso llegué a estar en rehabilitación porque el mal de la camarera todo el mundo lo conoce cuál es. ¿Tú a día de hoy viajas, te vas de vacaciones y cuando vas a hoteles o apartamentos? Cuando voy a hoteles, el pensamiento, cuando me toca una camarera, yo soy de las que le digo que no quiero limpieza, porque sé que detrás de eso hay un trabajo enorme. Entonces siempre le digo que me dejen nada más que las toallas, pero que no quiero limpieza. Ante el sufrimiento de estas afecciones tenemos numerosas herramientas. Y en esta cita se incluye una más. El humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo. No lo decimos nosotros, lo dijo Freud. Y seguro que el humorista Gass lo suscribiría. ¿A
qué hemos venido? ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver, es una entrevista. ¿Una entrevista? ¿Para quién? Para la tele. Ay, madre. Ay, mi madre. No va a ir bien, ¿eh? Tranquilo, hombre, que lo tienes controlado, si lo has hecho un montón de veces. No lo estoy viendo, ¿eh? No. No me hagas lo de siempre, no pierdas el control ahora, de verdad. Contrólate, que vamos a empezar en breve y ya verás tú que todo va a salir bien. Bueno, si tú lo ves, igual tenemos algo de... Mucha suerte, sí, no, yo mejor me voy. ¿A dónde vas? Vuelve. Venga, vuelve. Gas, ¿está bien? Estoy perfectamente. ¿Para la entrevista estás listo, Todo seguro? genial, va a ir muy bien. ¿Cómo es tener episodios de ansiedad siendo humorista? Aplicarle el humor es una forma maravillosa de comunicarle a la gente cosas con las que todos lidiamos en el día a día, yo creo. En tus redes sociales haces muchos vídeos con un personaje de animación muy famoso que es el Dragon Ball. Un personaje de ficción pasa por unas cosas que son una locura, entonces claro, cuando los pones en un contexto serio queda súper divertido y la verdad que fue un vídeo que yo lo hice pensando que a nadie le iba a gustar y al final ha sido uno de los vídeos más, como dicen, virales, ¿no? que he hecho nunca. ¿Puedes decirme de tus padres? Nunca los conocí, murieron en un genocidio cuando Freezer destruyó mi planeta de origen. Vaya, lo siento mucho. ¿Y con quién creciste? Me adoptó mi abuelo Son Gohan, vivimos 5 años juntos. ¿Solo 5 años? Sí, porque cuando tenía como 8 años lo maté sin querer una noche de luna llena. Vaya. Gas, ¿tú siendo cómico has tenido episodios de ansiedad constante? ¿Cómo los has llevado? La ansiedad es una cosa que he tenido desde que tengo uso de razón. El gran momento donde me di cuenta fue cuando muchas de las cosas que yo pienso y siento no las elijo, sino que me vienen dadas por cómo es mi cabeza, ¿no? Entonces ahí es donde tú entras en una relación contigo mismo y tienes que empezar a decir, ok, ¿cómo gestiono estas cosas que la cabeza me está enviando? A través de la terapia, de la meditación, de mil maneras, cada uno encuentra su método. Por eso yo creo que muchas de las cosas que he hecho en redes me aprovecho de esas cosas que he aprendido en terapia específicamente para contar pequeñas historias o hacer determinados chistes que la gente se da cuenta y dice, oye, eso a mí también me pasa y es verdad que tiene cierta lógica, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué tanto tiempo? Uy, ¿qué me pasa? Chacho, ansiedad, otra vez, ¿qué quieres ahora? Oye, perdona que solo estoy haciendo mi trabajo, ¿eh? Pero no ves que quiero dormir. Disculpa, recuerda que soy un sistema de protección biológico que me alerta de situaciones peligrosas y evolutivamente me ha salvado el culo más de una vez. La ansiedad se manifiesta de manera mental, ¿no? La gente no sabe lo que tú tienes en la cabeza, la gente solo ve lo que haces. Muchos de los problemas y de los dolores y de la ansiedad social que yo tenía venía del hecho de que yo no sabía, me sentía apartado, me sentía rechazado por los grupos y yo me preguntaba, ¿pero por qué no soy capaz de encajar? ¿Pero qué pasa aquí? Ahí es donde tú empiezas a decir, ok, ¿cómo navego esto y dónde está la verdad? ¿Y dónde está la posición donde yo me siento cómodo? ¿Cuándo has sentido que tocaba fondo? Yo tuve una crisis personal bastante fuerte hace unos 2 o 3 años, donde yo sentía, digo, no sé si me voy a recuperar de esto. Estaba paralizado, ¿no? A todos los niveles. Mi mente estaba ahora mismo conquistada por una oscuridad y por el dolor que me producía esa situación por la que pasé, ¿no? Si no fuera por toda la ayuda que tuve a nivel personal y a nivel profesional, la verdad que encontrar el camino de cómo gestionar esto y volver a encontrar ese equilibrio, dudo mucho que lo hubiera encontrado. Tenemos un billete en business sin escalas directos al fracaso. Te agendamos un poquito de llorera y un poquito de insomnio para esta noche. O podemos pedir cita en el Cabildo de Lanzarote. Ojo. ¿Cómo? ¿El Cabildo para qué? La iniciativa esa, ya sabes, la de Crea Lanzarote Emprendimiento Verde y Digital, que tenía buena pinta. Pero los vídeos están súper currados, ¿no? Nada, muchas gracias. O sea, hago lo que puedo. ¿Mucho tiempo? Más del que debería a veces, yo creo. ¿Cuáles fueron las dificultades a la hora de relacionarte con la gente? Yo siempre he tenido un poco una preocupación absoluta sobre la opinión de los demás de mí, ¿no? Y tomarme como algo muy personal cada vez que alguien no me hace caso o no cuenta conmigo. En general he aprendido a tratar, por lo menos, no me sale bien todavía, no te creas, todavía tengo tropiezos, pero por lo menos ya sé gestionar mejor y sobre todo escuchar más y conocer mejor a las personas. ¿Cómo es el gato hoy en día de todo lo que ha ido aprendiendo durante el tiempo? De sentirme más a gusto con la vida, de disfrutar mejor de las cosas buenas y navegar mejor las cosas malas. La vida es un videojuego donde hay que aprender a encontrar las soluciones de todo lo que ocurre cada día. Nerviosismo, sensación de peligro inminente, temblores, debilidad, insomnio. Los trastornos de la ansiedad nos atacan por muchos flancos, pero es posible hacerle frente, aunque en ocasiones la batalla sea larga e intensa.
No hay que sobrellevar la ansiedad, hay que tratar la ansiedad. No tiene, por supuesto, que ser para toda la vida. Siempre vamos a sentir ansiedad, eso es cierto. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante un estresor, ante una amenaza. La prevención es lo primero que tenemos que hacer y para ello el ejercicio físico, alimentación adecuada, respetar patrones de sueño saludables, intentar fomentar buenas relaciones sociales, para mí eso es esencial. La ansiedad es un trastorno que si se trata, se cura. No es para toda la vida.